Nuestro producto es como si fuera, vamos a decir, un filtro, que son las membranas, que es lo que producimos en nuestra fábrica del Loyo, y ese filtro lo que tiene es que es muy selectivo al hidrógeno. Estamos hablando de un sistema de 1 tonelada a día, de generación de 1 tonelada a día de hidrógeno. Tú tienes que probar que estás cubriendo una necesidad de mercado y que esa necesidad de mercado tiene alguien que esté dispuesto a pagar por ello. El hidrógeno está subsidiado, el hidrógeno verde, entonces no hay un precio real, ¿no?, en el mercado que podamos utilizar, pero vamos. Aquí no es como la típica startup en la que puedes hacer un producto mínimo viable con una impresora 3D. O sea, ¿cómo surge esta idea y cómo nace el primer producto? Nosotros somos los dueños del performance, del coste y todo lo que vayamos mejorando por ahí, pues para nosotros también es un punto importante. Y que no nos pueden estar pidiendo rentabilidad en 3-5 años, que muchos de los fondos lo que buscan es eso, ¿no? O sea, obtener una rentabilidad en corto periodo de tiempo para vender y salir, ¿no? Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital. Arratsaldeon, bienvenidos a otro y bienvenidas a otro episodio de Podcast Entre Líneas. Hoy estamos con Gorka Hermoso, director financiero de H2Site. Aupa Gorka, te agradezco por venir. Nada, encantado. Igualmente. Pues Gorka, hoy vamos a hablar de hidrógeno y demás cosas complejas en una startup. ¿Por qué no empezamos igual aterrizando, ¿no? Para la gente que no esté, la gran mayoría, familiarizados con el hidrógeno, sus particularidades y qué hacéis respecto a él o cómo surge H2Site. Bueno, al final el hidrógeno es uno de los elementos clave, digamos, en la descarbonización del planeta, ¿no? Al final, uno de los retos clave que estamos enfrentando como generación es el cambio climático y cómo conseguimos reducir ese cambio climático a través de una transición energética hacia energía renovable. El hidrógeno va a jugar un rol fundamental, pero hay un gran problema, que es el problema del transporte del hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno es una molécula muy pequeña que se escapa muy fácil cuando la transportas y que además para transportarla necesitas hacer una serie de actividades complejas como comprimirla, descomprimirla. Si la transportas en barco la tienes que liquidificar y técnicamente requiere mucha energía, lo cual hace que el coste sea muy alto. Entonces, al final, el transporte de ese hidrógeno casi cuesta bastante más que la generación, digamos, de ese hidrógeno, ¿no? Al final, el transportar hidrógeno puede incrementar el coste del hidrógeno al que lo consume en un 300% con respecto al coste de producción, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que se está concentrando en la parte de producción a través de electrólisis renovable y hacer hidrógeno verde, pero hay muy poca gente centrada en ese paso del transporte, ¿no? Y nosotros, ese es un poco el spot donde estamos. Al final, nuestra tecnología lo que quiere es facilitar una manera eficiente de hacer ese transporte, porque los lugares donde se produce de manera eficiente el hidrógeno y los lugares donde se consume están muy separados, ¿vale? Se produce principalmente, o se va a producir principalmente el hidrógeno verde en sitios donde tengas digamos, mucho espacio, donde puedas poner molinos, puedas poner plantas solares con las que generar ese hidrógeno verde a través de electrólisis, pero el consumo, y eso, si te imaginas dónde puede ser en el mundo, no va a ser en Europa. Principalmente puede ser un poco en el sur de Europa, pero principalmente va a ser donde haya mucho más sol, en el cinturón solar, donde haya espacio para poner todos estos huertos, ¿no? Y no tengamos complicaciones desde el punto de vista de permiting legales, etcétera. ¿Pero qué tipo de, o sea, quién es la entidad, empresa o organización que hace el consumo de este hidrógeno que vosotros? Sí, o sea, al final tipos de consumidores hay muchos, ¿no? O sea, el hidrógeno se utiliza en la industria pues para como un raw material, como un supply para diversos procesos, pues una acerera necesita hidrógeno para uno de sus procesos, imagínate. Esos son los
procesos un poco de uso de hidrógeno antiguos, las refinerías también requieren hidrógeno, y luego se están dando unos nuevos usos, ¿no? Ahora mismo se está trabajando en fabricación de combustibles sintéticos para aviones, por ejemplo, SAF. Uno de los elementos para hacer esos combustibles sintéticos es el hidrógeno también, ¿no? Entonces necesitan dentro de su proceso productivo una fuente de hidrógeno. ¿Y vosotros, en ese transporte, o sea, es más una parte logística, tenéis un producto que facilita el transporte o cuál es exactamente la labor o la necesidad que cubre H2 Sí, Site? al final lo que te decía antes, o sea, ahora mismo el hidrógeno se transporta a través de camiones o de botellas, donde hay que hacer una serie de elementos complejos desde el punto de vista técnico para transportarlo y que al final lo que hacen es que estés transportando casi más a cero que molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos hacer es facilitar que se utilicen ciertas infraestructuras que ya están ahí, como pueden ser las tuberías de gas, donde ahora mismo se transporta el gas natural, pero que se podría transportar hidrógeno mezclado con gas natural, pero para eso necesitas tener algo que te permita separar ese hidrógeno del gas natural en el punto de consumo, ¿vale? Y eso es lo que hace nuestro producto. Nuestro producto es como si fuera, vamos a decir, un filtro, que son las membranas, que es lo que producimos en nuestra fábrica del Loyo, y ese filtro lo que tiene es que es muy selectivo al hidrógeno. Como te decía, las moléculas de hidrógeno son muy pequeñitas, entonces estas membranas o este filtro lo que hace es solo dejar pasar las moléculas de hidrógeno, con lo cual tienes un hidrógeno muy puro, y el resto de gases que van mezclados los volvemos a meter, digamos, en una infraestructura de nuevo de gas, ¿no? Pero el canal, la tubería, la infraestructura es la misma, sigue siendo La infraestructura es la misma, necesitaría cierta adaptación, pero no es una adaptación muy grande. Ahora se está hablando mucho de construcción de hidroductos, de tuberías específicas de hidrógeno, pero tienes que tener en cuenta que ahora mismo en el mundo pues habrá, yo te diría, en torno a 5.000 kilómetros de hidroductos construidos, tuberías de gas natural hay. O sea, es la infraestructura más grande que ha construido la humanidad, ¿vale? Entonces habrá como millones de kilómetros de infraestructura, ¿no? Y es una infraestructura que cada vez se va a utilizar menos, porque en principio vamos hacia un escenario en el que el gas natural todavía durante unos años va a tener preponderancia, pero poco a poco se va a ir utilizando cada vez menos. Entonces, también los operadores de esa infraestructura o los propietarios de esa infraestructura lo que van a querer es continuar dándole valor, ¿no? Entonces, ¿cómo continúas dándole valor? Claro. Metiendo otro gas que puedas utilizar a través de esa infraestructura. ¿Vosotros lo que hacéis aquí exactamente qué es? ¿Es una especie de instalación de un filtro físico? ¿Es el recubrimiento de todo el tubo? O sea, ¿en qué consiste exactamente? Al final nuestro producto es un contenedor, ¿vale? Es como una planta energética, digamos, donde hay un módulo con esos filtros. El contenedor, te estoy hablando de un contenedor de 20 pies, vamos a hablar así. ¿En metros? Pues es que hablamos en pies normalmente, entonces en metros te lo tendría que decir. No ha llegado el sistema métrico todavía. No, bueno, el estándar internacional normalmente se habla en pies, sí. Pero vamos, de aquí para allá, vamos a decir en... Sí, unos 6 metros, algo así más o menos. Sí, algo así, algo así. Entonces, es una especie de planta energética donde, lo que te digo, hay un módulo que es el que hace la separación, ¿vale? Que es dentro de una caja negra, vamos a llamarla caja negra, hay una serie de membranas, unos palitos de 50 centímetros, que están soldados a una parte de arriba, que es donde se va a ir depositando el hidrógeno, y luego alrededor de ese módulo de separación lo que hay es tuberías que básicamente lo que hacen es que el sistema opere a las condiciones que necesita operar para hacer esa separación, ¿vale? A nivel de calor, a nivel de presión y todo este tipo de cosas. Pero al final no deja de ser, digamos, un módulo con esas membranas y un circuito, digamos, de mantenimiento de esas condiciones de operación que necesitas para hacer esa separación. Claro. Aquí no es como la típica startup en la que puedes hacer un producto mínimo viable con una impresora 3D. O sea, ¿cómo surge esta idea y cómo nace el primer producto o el primer prototipo? Bueno, al final yo creo que el tema del producto mínimo viable es trasladable a todas las startups, ¿eh? O sea, a pesar de que obviamente nuestro producto mínimo viable es más caro, nosotros la primera vez que hacemos un producto de estos es un producto todavía, cuando vamos a probarlo, que tiene muchísimas deficiencias. O sea, que no es un producto que podamos sacar al mercado, no es un producto que
llegue a los requerimientos que tienen los clientes comerciales con los que estamos trabajando ahora, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de volumen que podemos dar, desde el punto de vista de... Sí, que no se puede escalar, ¿no? Eso es. Luego hay una fase de industrialización igual, ¿eh? O sea, al final eso es importante, pero esto tiene que ver un poco con cómo surge H2Site, ¿vale? Al final H2Site es la tecnología H2Site es una tecnología que viene de una investigación hecha durante muchos años por dos centros tecnológicos, un centro tecnológico que seguro conocéis de aquí, que es Fundación Tecnalia, y un centro tecnológico, una universidad de Holanda, la Universidad Técnica de Eindhoven, ¿vale? Entonces, hay un grupo de excelencia dentro de Tecnalia que se dedica a la parte de membranas, y hay un grupo de excelencia en Eindhoven que se dedica a intensificación de procesos y a meter esas membranas en reactores, que son los que hacen, digamos, esa parte de separación y luego de reacción, que luego hablaremos un poquito también, porque os he hablado de uno de los productos que tenemos, pero no hemos hablado del otro, ¿vale? Entonces, ellos dos van investigando, van desarrollando este concepto de membrana y reactor de membrana, y llega un momento en el que creen que tienen algo para mostrar a un inversor, ¿vale? Que es así como montamos, digamos, la primera ronda de financiación. Tenemos un prototipo mínimo que somos capaces de probar aquí en Marquina, en un sitio donde nos dejan, porque al final, como andamos con gases explosivos, etcétera, pues tienes que estar en unas condiciones determinadas también, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de probar ahí. Y bueno, y al final hacemos esa primera prueba que mostramos a los inversores que somos capaces de producir hidrógeno de la manera en la que decimos que va a salir, que las membranas o los filtros son capaces de hacer esa separación con los datos que necesitan los inversores para creerse que la tecnología funciona, ¿no? Y al final intentas minimizar, digamos, también esa parte de inversión inicial con una prueba concepto, ¿no? Inicial, que obviamente es más cara que hacer algo en una impresora 3D, pero que no deja de ser una décima parte de lo que realmente cuesta un producto al final. Y por curiosidad, ¿qué dimensión tuvo esa prueba? O sea, para que nos hagamos una idea, o sea, ¿cuánto hidrógeno tuvisteis o cuánto se separó? Mira, para que os hagáis una idea, ahora mismo lo que nos pide un cliente, estamos hablando de un sistema de 1 tonelada a día, de generación de 1 tonelada a día de hidrógeno. Lo que probamos ahí al principio, estábamos hablando de 1 kilogramo de hidrógeno al día. Ostras, vale. O sea que sí, estamos hablando de 1 por 1000 en este caso. Y antes de que empecéis con esto, ¿cómo se hace un estudio de mercado? ¿O cómo se mide el alcance del retorno económico de un producto así? ¿O no es tan importante cuando nace un centro tecnológico porque hay más financiación pública? Sí, hombre, tienes que tener... A ver, tú tienes que entender que estás cubriendo, y yo creo que esto es también, otra vez, transversal para todas las startups, tú tienes que probar que estás cubriendo una necesidad de mercado y que esa necesidad de mercado tiene alguien que esté dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Entonces, al final, nosotros lo que hicimos fue juntarnos con, bueno, primero identificar, ¿no? Este tipo de producto a quién le podría suponer una propuesta de valor atractiva, y nos estuvimos juntando con esas diferentes empresas en diferentes sectores, mostrándoles un poco el impacto que tendría pues, en esa parte de descarbonización, al final esta reducción de emisiones con respecto a lo que están haciendo ahora. Obviamente todavía el hidrógeno no es competitivo desde el punto de vista de precio, ¿no? Hay subsidios detrás, esto es una cosa que va a llegar desde el punto de vista económicamente, digamos, viable económicamente. ¿Cuándo? Más o menos, ¿crees? ¿O cuándo crees bueno, que va a ser competitivo? Al final esto es como tener la bola de cristal, ¿no? Pero, te digo porque el hidrógeno es como que lleva tiempo, ¿no? En la sí. Soy un cateto de la química, pero sí que tengo amigos que entienden y que llevan ya años diciendo, jo, pues el hidrógeno. A ver, el hidrógeno es una cosa que se lleva hablando desde hace décadas, no tiempo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, pues como todas las tecnologías, pues tienen su proceso, ¿no? De subidas, bajadas. Incluso ahora, en los años, yo te diría, de la última ronda de financiación, 2023, 2024, previamente a esos años había como un hype muy grande, ¿no? Con respecto al hidrógeno, parecía que con el hidrógeno íbamos a resolver todo, ¿no? Y durante 23-24, pues yo creo que en esa curva de Gartner que normalmente se suele ver, ¿no? Se empezaron a ir las soluciones un poco menos viables económicamente, y ahora estamos en ese punto otra vez de empezar a creer en las que realmente son económicamente viables, ¿no? Y donde la gente está poniendo un poco el foco en todo esto. Por eso se ha reducido también un poco la financiación que se está dando a este tipo de empresas, ¿no?
¿Dónde se ve ahora mismo el tipping point? ¿Dónde se ve un poco? Pues se está hablando de 2028, 2030, ¿vale? Entonces, también es un poco por eso, por lo que nosotros hemos levantado una ronda de financiación grande con el objetivo de, durante estos 2-3 años, posicionarnos en diferentes segmentos que para nosotros son importantes y donde tenemos una propuesta de valor que creemos que es bastante atractiva para los clientes en esos segmentos, con referencias industriales. Al final, por ponerte un ejemplo, cuando el puerto de Amberes, que va a importar amoníaco, y esta es la otra línea de negocio de la que ahora os hablo, que va a importar amoníaco para convertirlo después en hidrógeno en grandes cantidades, tome una decisión de invertir en una infraestructura que convierta 200 toneladas día de hidrógeno o más, o sea, de amoníaco en hidrógeno, ellos no van a apostar por una tecnología que no esté suficientemente probada, ¿no? Como nosotros no seamos capaces en estos 2-3 años de probar a un nivel suficiente la tecnología, ellos van a ir a las tecnologías incumbentes, que son mucho menos eficientes, que todavía hay ciertas emisiones, pero que les garantizan de alguna manera el supply, ¿no? El aprovisionamiento de ese hidrógeno, que al final es imprescindible, porque tú no puedes tener una industria con un raw material que es el hidrógeno y que llega un momento en el que no te funcione y no puedas echar uso de ese hidrógeno, ¿no? Para producir. No puedes parar toda la maquinaria para eso. Sí, bueno, al final esto es un poco el círculo, ¿no? En plan de, bueno, la pescadilla que se muerde la cola. O sea, o algún actor genera la demanda o fuerza que se adapte a ese proceso, o bueno, creas el mercado y tienes que generar tú la demanda, o si no, del lado de la oferta. Entonces aquí es más el hecho de decir, oye, si ya hay agentes en el mercado que permiten que ese puerto diga, no, voy a decidir tomar esta decisión, porque ya hay en el mercado proveedores o dentro de la cadena de valor hay agentes que me van a permitir poder hacer esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, todo esto un poco con la situación geopolítica que hemos venido viviendo en los últimos años, al final toda la parte de autonomía, digamos, energética o autonomía estratégica en energía, etcétera, menos dependencia del gas natural que venía del este y... Pues bueno, eso es como un viento también de cola para ir, digamos, dando pasos hacia esa economía un poco más facilitada por el hidrógeno. ¿Y vuestra estrategia comercial? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Dónde empezasteis a hacer estas primeras ventas? ¿Dónde empezasteis a hacer estas primeras ventas? A ver... O sea, primera oferta, ¿cómo fue? Vamos a ver, ahora mismo yo te diría que donde más fuerza se le está poniendo a esto es en Europa Occidental, claramente, desde hace unos años, ¿no? Y parecía que Estados Unidos estaba dando pasos desde el punto de vista de política y tal, pero obviamente los últimos acontecimientos han hecho que eso esté un poco más en incertidumbre, ¿no? Entonces, Europa Occidental es la que está apostando claramente por transición energética, por autonomía estratégica de energía, y eso se ve reflejado un poco en que nuestros proyectos han venido de Francia, ha venido de Reino Unido y está viniendo de Italia y un poquito de España, pero poco, ¿vale? Pero perdona, cuando dices proyectos, ¿quién es la entidad que os solicita este proyecto? Pues en el caso de Italia, y ahora lo puedo decir porque ya hemos hecho Ya es público. el newsletter hace un par de días, el owner de infraestructuras de Italia, que se llama Snam, que es el de Nagas de Italia, vamos a decirlo así, lo que os decía, o sea, ellos están viendo que su infraestructura actual de transporte de gas natural pues tiene una caducidad y quieren probar otras cosas para meter en el tubo y darle valor a ese tubo, ¿no? Entonces, al final nosotros estamos trabajando con ellos en un proyecto en el que lo que hacemos es, en este caso todavía es una prueba concepto, ¿no? Pero les estamos demostrando que podemos tener un separador en cada uno de los puntos de suministro a la industria que requieran hidrógeno, en donde podemos separar ese hidrógeno y volver a meter el gas natural que va mezclado con el hidrógeno en la tubería para que se siga utilizando como se está utilizando. Bueno, este sería el equivalente de los operadores logísticos, ¿no? O sea, vuestro cliente es como el equivalente del operador logístico, ¿no? Al final, el dueño de la infraestructura por el que se transporta ese hidrógeno. En esta línea de negocio, así es, así es. Así es. Y como os decía, bueno, es que
hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? O sea, dentro de esta parte de separación hay otra línea de negocio que también hemos ido viendo que iba tomando un poco de carrerilla a lo largo de este tiempo, que es la del hidrógeno natural. Hay pozos de hidrógeno, igual que hay pozos de petróleo y de gas natural, y hay bastantes empresas que lo que están haciendo es prospectar esto y están, digamos, mirando debajo del suelo. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos, como os podréis imaginar, es una de las cosas que está tirando. Donde encuentran un pozo y extraen el hidrógeno del pozo natural. Es un hidrógeno que se va renovando, o sea, geológicamente se va renovando, entonces tienes una fuente ahí que se va renovando, que puedes extraer, pero al extraer tú no solo extraes hidrógeno, sino extraes hidrógeno mezclado con otros gases. Entonces nuestra solución lo que hace, otra vez, un filtro bueno, claro, donde separamos. Lo único que cambia es que en vez del viaducto sea artificial, que sea más o menos natural. Eso es. Como poner el mismo filtro, ¿no? Totalmente. En una posición o en otra. Y lo mismo para, otra vez, en el uso de infraestructuras de gas, o sea, en el uso de los tubos, tú vas a necesitar tener almacenamientos para cuando no necesites ese hidrógeno, que esté corriendo por el tubo, pues dejarlo en un sitio y luego meterlo otra vez al tubo, ¿no? Esto es otra cosa que nosotros podemos hacer. O sea, hay cavernas salinas donde ahora mismo se guarda gas natural, se puede guardar hidrógeno y dejar el hidrógeno ahí y volver a meterlo en el tubo cuando se necesite. O sea que tenéis como 3 nichos de mercado, ¿no? Sería el transporte del hidrógeno, la extracción del hidrógeno y el almacenamiento del hidrógeno. Sí, eso sería en la parte de separación, pero luego hay otra línea de negocio que es la línea de craqueo de amoníaco, ¿vale? Y os explico un poco más aquí. Esto cada vez es más complejo. Vamos a terminar ya en una clase de ciencias avanzadas. Sí, sí. A ver, la manera más eficiente de consumir... Espera, antes de abrir ese cajón, porque ya si no me voy a perder del todo. Vale, en el perfecto. primero, que me hago muchas preguntas. Claro, a nivel de mercado, o sea, de esas 3, entiendo que la parte de lo del almacenamiento, ojo, sí que hay una casi innovación disruptiva de puta madre. Porque lo que estás diciendo es a las empresas que están gastando el doble de espacio, ¿no? Si no te he entendido mal, que pueden decirle, olvídate y no tienes que tener un silo especializado para el hidrógeno, sino que puedes mezclarlo con otros gases en el mismo espacio y yo luego te voy a hacer esa separación inteligente. ¿Ese es un mercado que tenéis? Puede ser, sí. Sí. Más o menos. Más o menos, sí. Claro, pero la otra parte, la del transporte, ahí entiendo que el mercado es el que es, ¿no? O que no va a crecer mucho, no se van a hacer muchas más vías de gas natural. No, lo que pasa es que, como decíamos antes, o sea, cada vez se va a consumir más hidrógeno como sustitutivo del gas natural y menos gas natural. Entonces, vas a necesitar cada vez transportar más hidrógeno dentro de esos tubos. Instaláis más... Entonces, instalaremos más sistemas, digamos, en los puntos de consumo, eso es. Vale, o sea que no ¿tenéis estudiado cuál puede ser el plan en ese segundo uso que digamos, cuál puede ser el 100% de vuestro mercado? ¿O es algo que va creciendo sobre la propia instalación de gas natural? A ver, es algo... estamos hablando además del mercado igual que llegará a más largo plazo porque se tienen que tomar ciertas decisiones desde el punto de vista de policy, ¿vale? De política. Porque al final ahora mismo creo que, dependiendo de los países, pero el máximo porcentaje de hidrógeno que se puede mover por el tubo de gas natural está entre el 5 y el 20% de la mezcla dentro del tubo, dependiendo de los países, ¿vale? Hay países en los que solo puedes meter un 5%, entonces pues tienes súper limitado, digamos, el uso que puedes hacer de la infraestructura. Hay países en los que puedes meter el 20%, tienes más uso, pero claro, hasta llegar a usos más grandes, pues todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Entonces, es algo que vemos que tiene que evolucionar todavía. Estamos hablando de, pues en millones de euros no es sencillo decir, pero estaríamos hablando de 2030 alrededor de los 50 billones, miles de millones o algo así. ¿Qué dice Gartner o qué dice? Sí, no, por eso. Al final también es una cosa que tienes que triangular mucho, porque es un mercado incipiente, no hay mucha información al respecto. También por la parte del precio, como os decía, o sea, todavía el hidrógeno está subsidiado, el hidrógeno verde, entonces no hay un precio real, ¿no? En el mercado que podamos utilizar, pero vamos, es un mercado grande, vamos a decirlo así, ¿no? Y aquí, a nivel de estructura, ¿cuánta gente sois en total en H2Site? Pues ahora mismo creo que somos 61, distribuidos en 3 sitios. Tenemos la fábrica en Loiu, donde está principalmente la parte de ingeniería, de producción y de I+D. Vale. Luego tenemos un almacenamiento en Sondica
y luego estamos un poco las funciones más corporativas, estamos aquí en la Torre Val. Vale. ¿Y a nivel de estructura comercial, cuánta gente podéis tener? A nivel de estructura comercial somos puramente comerciales 7, te diría, y luego gente que ayuda a desarrollar el negocio, porque al final, como es un mercado complejo y técnica, es un mercado que requiere una venta bastante técnica, necesitas que haya, digamos, técnicos que hagan un poco el tándem, ¿no?, con el desarrollador de negocio. Ahí en la parte técnica estamos hablando de otras 4 personas. Entonces yo te diría 11 personas, más obviamente el director general, que también una parte de su trabajo es vender. Claro. Y entiendo que cuando hacéis una venta tenéis una duración mínima de varios años. Sí, o sea, normalmente eso es una de las partes bonitas, digamos, del modelo de negocio, ¿no? O sea, nosotros vendemos una solución o un container como los que te he contado por un precio, pero adicionalmente a eso lo que hacemos es garantizar el supply de hidrógeno durante una serie de años. Nosotros cambiamos todo lo que se vaya rompiendo, vamos a decirlo así, por un fee anual, ¿no? Y de esa manera nosotros conseguimos un ingreso recurrente, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de escalado de la startup. Y por otro lado, es que el core de todo esto, o sea, la principal innovación de todo esto está dentro de la membrana, ¿no?, que es lo que os comentaba, que es el filtro, ¿no?, que consigue que el hidrógeno se separe de una manera como muy selectiva. Esa membrana la producimos nosotros, la controlamos nosotros, la producimos nosotros, es una fábrica única en el mundo, nadie produce esto más en el mundo, ¿no? Entonces no queremos dejar que eso salga a otras manos, ¿no?, porque nosotros somos los dueños del performance, del coste y todo lo que vayamos mejorando por ahí, pues para nosotros también. Sí, porque eso se puede patentar, luego lo puedes licenciar, ¿está patentado? Sí, eso es. Se puede licenciar, pero bueno, no. Es como, bueno, al final es el core del negocio, ¿no? Esa es la ventaja competitiva. Y bueno, entonces comentábamos como que lleváis este camino que arranca en 2019, más o menos, ¿no?, aproximadamente. Entonces ya hasta el punto en el que estamos ahora, en el que, bueno, pues acabáis de levantar una ronda de inversión. No sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido todo ese camino, además a nivel financiero, de cómo ha ido escalando la compañía y también a nivel financiero, las diferentes rondas y un poco... Bueno, al final hemos cerrado 3 rondas de financiación. Lo que os decía, también partíamos un poco de un trabajo realizado durante una serie de años por los centros tecnológicos, donde partíamos ya con algo tangible, ¿no?, desde el punto de vista de producto, que necesitaba ciertas mejoras, pero que, bueno, podíamos empezar a enseñar, ¿no?, a inversores. Entonces cerramos una primera ronda de financiación de 2020, donde entra una empresa que se llama Engie, que es una multinacional de energía descentralizada, 60.000 empleados, o sea, enorme, franceses. Y un poco el objetivo de esa ronda de ampliación de capital era construir la fábrica que tenemos ahora, ¿no? Porque decíamos al principio, al final nuestro negocio es un negocio intensivo en capital, tienes que invertir bastante antes para luego ver los retornos, ¿no? Y es importante también entender que las infraestructuras que desarrollamos necesitan tener una escala para que sean rentables, porque si no, no tiene sentido. Entonces, con esa ronda de ampliación de capital inicial, que fue de 1,5 millones de euros, complementamos con alguna financiación bancaria adicional, pues construimos esa fábrica, ¿no? Ahí al principio pues mostrábamos a los inversores lo que os decía, esos 2 prototipos iniciales que teníamos, que éramos capaces de cubrir una necesidad del mercado. Obviamente los inversores ahí hacen su estudio con clientes, con tecnólogos, etcétera, para ver que lo que les estamos diciendo pues les encaja. Y a partir de ahí, bueno, nos centramos los siguientes 2 años en ejecutar la fábrica, vamos a decirlo así, y en empezar a contratar, digamos, algunos perfiles clave, el jefe de fábrica, algunos perfiles clave en ingeniería para el desarrollo de proyectos. Y llega finales de 2021, vamos viendo que el tema continúa por buen camino y nos planteamos una segunda ronda de ampliación de capital un poco más elevada, ¿no?, ya con un objetivo de empezar a definir muy bien en qué segmentos íbamos a estar, tener una propuesta de valor, digamos, orientada a cada uno de esos segmentos,
y empezar a construir el equipo de verdad, ¿no? Porque al final, a finales de 2021 somos 8 personas y 8 personas que, como en toda startup, pues hacemos de todo, ¿no? Entonces, que yo estuviera hablando de temas técnicos, etcétera, pues empieza a no tener tanto sentido, ¿no? Cuando estás hablando o intentando vender a una empresa grande con altas capacidades técnicas, ¿no? Entonces, nos planteamos esa segunda ronda de ampliación de capital que conseguimos cerrar en junio del 22, que fueron 12,5 millones y donde conseguimos atraer a 2 tipos de inversores. Inversores de empresas o corporates que nos pueden ayudar en el desarrollo de negocio. Me preguntáis al principio también cómo empezáis a vender, ¿no? También es importante el tipo de inversores que tienes, ¿no? Y cómo ellos te pueden ayudar a vender. Entonces, Engie, por ejemplo, es un aliado desde el principio muy fuerte en buscar proyectos, ¿no? Vamos conjuntamente con Engie en proyectos donde nos meten y estamos con ellos, nosotros desarrollando una parte tecnológica, ellos desarrollando una parte de testing o de otras cosas que querían probar, y eso para nosotros pues son horas de funcionamiento que luego podemos mostrar, ¿no? Como referencias. Tenemos ese tipo de inversores que en la segunda ronda continuó Engie, que también es una buena señal para los inversores nuevos, que continúen los que ya han invertido. Entró también Equinor, que es la empresa de oil and gas de Noruega, es como el Repsol, digamos, de Noruega, y desde el punto de vista de Corporate Ventures son ellos 2, y luego también queremos meter financieros, pero con mucho conocimiento del mundo del hidrógeno / energías renovables, ¿no? Porque ¿por qué financieros? Financieros, porque necesitas, de alguna manera, o sea, te aportan diferentes cosas. Lo que te decía, la parte de corporate te aporta un poco desarrollo de negocio, la parte financiera te aporta, conocimiento de cómo escalar. Normalmente los corporates ahí están un poco más cojos, ¿no? No han cogido, digamos, muchas empresas que eran 2 personas o 7 personas y la han transformado en algo que son 500 personas con diferentes sites y no sé qué y no sé cuántos. Eso por un lado. Después también te van poniendo, digamos, a tono en toda la parte de procesos de escalabilidad. Al final, cada vez te van orientando un poquito más hacia lo que necesitas para que los siguientes inversores confíen en ti o para que llegues a un punto en el que seas una empresa sostenible y rentable, ¿no? Y te van marcando muy bien un poco los tiempos. Y luego también hay una parte de fijar, digamos, el precio, ¿no? Como tienen mucha experiencia en este tipo de transacciones, pues ayudan también a fijar, digamos, el precio en una transacción. Y aparte, hay muchas conexiones entre ellos, ¿no? Entonces, pues si logras entrar con uno, este conoce a otro que puede venir también al proyecto, o que conoce un proyecto en el que tú puedes participar, entonces por ahí también, desde el punto de vista fundraising y desarrollo de negocio, te pueden ayudar. Entonces nosotros teníamos muy claro que queríamos tener los 2 verticales, ¿no? Y en el caso de financieros, es importante el matiz de que conozcan la industria, porque nuestra industria es, como os decía antes, intensiva en capital, que requiere una serie de años y que no nos pueden estar pidiendo rentabilidad en 3-5 años, que muchos de los fondos lo que buscan es eso, ¿no? O sea, obtener una rentabilidad en corto periodo de tiempo para vender y salir, ¿no? ¿Cuál es vuestro plazo de retorno de la inversión, más o menos? Nosotros estamos hablando de periodos más largos, entre 7 años, 7 y 10 años, vamos a decir, yo te diría más o menos. Porque al final es lo que hablamos al principio, ¿no? Es un mercado incipiente donde las decisiones comerciales se van a tomar de aquí a 2-3 años, y una vez se vayan tomando las decisiones comerciales hay que ejecutar y hay que ser rentable antes de poder vender o dar entrada a otros inversores o salir a bolsa o lo que sea, ¿no? Entonces son periodos bastante más largos, ¿no? Y ahí, pues bueno, apuntamos un poco a lo que creíamos era mejor para nosotros, gente que conociera a nivel global, y tuvimos la suerte de que tenemos como partners a Breakthrough Energy Ventures, que es un venture capital de clean tech, que es bastante conocido a nivel global, pues porque detrás de él están inversores americanos bastante importantes como Bill Gates
y todo este tipo de gente, De ¿no? peces gordos. Y luego una cosa, bueno, iba a decir curiosa, pero es verdad que lo normal suele ser primero entrar en relaciones con inversores locales, ¿no? Las primeras inversiones, las primeras rondas están apoyadas por inversores locales, pero en este caso ya desde el inicio eran internacionales. Sí, es verdad, sí. En la ronda sí, es verdad. En la ronda A también entraron inversores locales. Tenemos como inversores a Seed Capital Vizcaya, Capital Riesgo País Vasco, que participaron en esa segunda ronda, y al final también para nosotros es importante porque ancla, digamos, también el centro de decisión un poco a Vizcaya, a Euskadi, ¿no? Y desde ese punto de vista pues nos están también ayudando a navegar un poco esas aguas, y luego otra vez en nuestra industria toda la parte de permitting, toda la parte de búsqueda de nuevas. Ahora vamos a necesitar irnos a otro sitio más grande, pues vamos a tener que buscar un sitio donde cumplamos una serie de normas, y ahí nos están echando una mano también en mapear un poco dónde tenemos que buscar, y la verdad es que por ahí nos están dando un apoyo también relevante, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pues al final intentas, digamos... Sí, bueno, que normalmente suele ser empezar por los de casa porque es como más, iba a decir sencillo, entre comillas, el que comprendan, el que no, pero aquí ya de entrada es como... Sí. O a muchos, ¿no?, que también te dicen, oye, si no está validado o sea, ¿por qué me vienes a buscar a mí si no está validado en tu mercado de origen, ¿no? Bueno, es verdad que aquí igual hay otras particularidades, ¿no? O sea, sí. Eso no es tan... Bueno, aquí el tema es, yo creo, más tecnológico, ¿no? O sea, al final, lo primero que buscamos es alguien que entendiera bien la tecnología y lo que podía aportar la tecnología, y probablemente, pues una empresa que trabaja en ese segmento y tal, técnicamente lo puede entender mejor. O sea, que yo le contara esto a Capital Riesgo País Vasco al principio, pues me podían entender un poco menos, y quizás lo que me hubieran dicho es, joder, valídalo con alguien fuera, ten un cliente, ten un inversor, antes de venir a mí, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, la razón por la que hemos ido por ese lado. Vale. Bueno, sí, iba a comentar que bueno, levantéis esta ronda de 12 millones, que bueno, es la como... Ahora, luego hay otra, es la Serie A, la Serie B, ahora es la otra, que es la última, y que esa entiendo que os permite seguir avanzando hasta que lleguéis ya pues, a la última que se ha anunciado, que son 36 millones de euros. Correcto, sí. En el que bueno, no sé cómo ha sido ese proceso, habéis incluido nuevos inversores, sí, ¿cuál es un poco el plan? Sí, o sea, con esta de 12 millones al final lo que hemos conseguido es probar que teníamos tracción comercial, hemos levantado una serie de proyectos que hemos ejecutado, hemos entregado, y bueno, al final te presentas delante de los nuevos inversores con eso, ¿no? O sea, ya tienes proyectos en Francia, en Reino Unido, en Italia, son cosas reales que pueden ir a ver, a tocar, que hay muchas veces que eso, digamos, ayuda más que cualquier conversación que puedas tener, ¿no? Decía Matías la semana pasada también, inversor, que lo que no son cuentas son cuentos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchas veces hay veces que pecamos de eso, ¿no? De hablar mucho de qué es lo que podemos hacer y enseñamos poco lo que ya tenemos hecho, ¿no? Entonces, sí, planteamos una ronda un poco más grande con el objetivo de, como os decía, teníamos identificados los 3 segmentos que hemos hablado antes en la parte de separación y otros 3 segmentos en la parte de craqueo de amoníaco, que cuando queráis entramos a detallarlos y hablarlos. Y nuestra idea es un poco tener referencias industriales en cada uno de esos segmentos, ¿vale? Porque una de las cosas que vende nuestra tecnología es esa versatilidad. O sea, nosotros, ya sea porque el hidrógeno vaya por un sitio o vaya por el otro, nosotros tenemos una solución para esos diferentes segmentos, ¿vale? Entonces, puede ocurrir que al final, lo que te he contado antes de las tuberías, pues no vaya todo lo rápido que quisiéramos, pero tenemos otro segmento, imagínate, marítimo, donde tenemos un producto que ponemos en un barco y que a través del hidrógeno, o sea, a través del amoníaco creamos hidrógeno para alimentar al barco, y ese tire más. Y tenemos una solución que hace también eso, ¿no? Entonces, construimos un poco todo esto, y volvemos a tener un poco una visión de tenemos que volver a tener corporates, por lo que os decía antes, que nos ayuden a desarrollar negocio, que cada vez es más importante tener más y más negocio. Entonces, por ese lado, en este caso, entra Enagas. También podéis entender un poco, con todo lo que os he contado antes, cuál es su tesis de inversión, vamos a decirlo así, ¿no?
Y luego entran otra serie de financieros, también ahora casi más centrados en el hidrógeno que en renovables en general. Así como Breakthrough era más energías renovables, transición y tal, entra un fondo, por ejemplo, se llama High 24, es un fondo que solo invierte en hidrógeno. Entra otro fondo que se llama Net Zero Ventures, que tiene como limited partner a Suma Capital, que hacen proyectos de infraestructura también de renovables e hidrógeno. Y luego tenemos otro fondo extranjero que se llama Mass Mutual Ventures, que también invierte en temas relacionados con transición hidrógeno, y Exergon, que es otro fondo francés, también en temas de energía y transición. De hecho, bueno, ahora mencionabas a Nagas, que también por aquí estuvimos conversando con Emilio Martínez de Nagas, y también estuvimos hablando de la inversión en H2Site. Y el mix, ahora que hemos hablado de todas las rondas, el mix de socios entre corporate y financiero ha sido, o sea, es homogéneo en cada una de las rondas, o unos tienen más peso en unas que en otras, o según vais avanzando igual tiene más peso el financiero y menos el corporate, o es al revés. Totalmente, o sea, según vamos avanzando va cogiendo más peso el financiero, porque al final los objetivos iniciales son objetivos tecnológicos, de prueba, pilotos, desarrollo de negocio inicial. Los objetivos ahora son más objetivos de escalar, de hacer rentable lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de inversor que buscas con cada uno de los objetivos es distinto. Como estamos más ya en esa fase de buscar, escalar, etcétera, tiene más sentido que el peso esté en la parte de financieros. También financieros que luego te puedan acompañar en rondas posteriores, porque también es importante que la gente que metas pues sea gente que luego, en el caso, tanto si va bien como si va mal, pues pueda arrimar el hombro y pueda aportar, ¿no? ¿Y cómo mezclan entre ellos? Porque, a ver, en otros sectores el industrial y el financiero suelen ser... antagónicos. Efectivamente. Bueno, no suelen mezclar muy bien, ¿no? Un poco más como el agua y el aceite. No sé en este sector cómo mezclan ambas tipologías de inversor. A ver... ¿Se alinean? ¿Hay intereses alineados? Entiendo que sí, porque se invierte... Sí. O sea, al final el objetivo de todos es maximizar el valor de la inversión que tienen, ¿no? Sí que es verdad que probablemente en la parte de los inversores corporativos otro de los objetivos sea más conocer el tipo de tecnologías que hay aquí y ver si esto nos puede valer en otras unidades de negocio, etcétera, donde podamos apalancarlo y tengamos sinergias y tal. Pero bueno, o sea, hay momentos en los que se ve ese cruce de intereses, está claro. O sea, normalmente sueles llegar a un consenso y no suele haber grandes problemas, pero sí que hay discusiones porque las perspectivas son distintas. Entonces, a ver, nosotros también tenemos un poco la suerte de que, como os decía, los financieros entienden bastante de la tecnología, ¿no? Y saben un poco de los tiempos y saben un poco o sea, saben bastante de los tiempos y del mercado. Entonces, quizás esa parte de tecnología, mercado, pues hay menos choque, pero hay en otros ámbitos en los que lo hay y hay que conducirlo. O sea, al final tampoco... Pero bueno, también eso es parte del proceso y de la gestión dentro del consejo, el alinear un poco a todos y coger un poco la perspectiva de todos y tratar de dar respuesta. Y en ese aspecto, viendo un poco la gestión de la inversión o ese uso, ahora mismo, ¿cuáles son, en un futuro cercano, para los siguientes años, como los pasos clave, hitos clave que tenéis identificados desde H2Site? Pues con la ronda de 36 millones queremos hacer dos cosas. Una, referencias industriales en los segmentos, como os he comentado, y la segunda, prepararnos industrialmente para cuando se tomen esas decisiones comerciales de, oye, 7 puertos que compran crackers grandes, 3 barcos que deciden meter amoníaco en su manera de propulsarse, etcétera, pues que nosotros estemos capacitados para suministrar esos productos de manera rentable, ¿vale? Entonces hay una parte, la primera parte es una parte puramente de tracción comercial, de ventas, de posicionamiento en el mercado. La segunda parte es una parte de preparación industrial, preparación de procesos, preparación de estructura de personas, mejora de los productos. Ahora mismo
también otra de las cosas es que somos una empresa de proyectos, ¿vale? O sea, aquí nos viene un cliente y el cliente nos dice, oye, quiero esto. Entonces nosotros diseñamos eso y le preguntamos cómo lo quieres, no sé qué, no sé cuántos, diseñamos y se lo vendemos. Necesitamos transicionar a un punto en el que nosotros tengamos un catálogo de 6 productos y el cliente venga y nos diga, oye, ¿quieres ese producto? Puedo hacer ciertas adaptaciones, pero ese producto. Cuando dices la preparación industrial, ¿es más a capacitaros con un mayor volumen de fabricación o es más, es aumentar la capacidad de producción que podéis tener o es más bien un punto más casi formativo o de mejorar la calidad del producto que producís? ¿O ambas? Yo creo que hay de todo, o sea, hay mejoras de procesos de calidad, hay ampliación de capacidad productiva y hay estandarización de productos, que es lo que te estaba comentando ahora, ¿no? Es el ir pasando poco a poco hacia un producto estándar que podamos pedir en masa, que podamos gestionar en masa y que nos haga rentables, ¿no? Y es mejorar dentro del producto que tenemos ahora mismo congelado, es mejorar diferentes elementos, ¿no?, de diseño que nos permitan ir yendo hacia cosas mucho más fiables todavía, que nos permitan atender igual a otros segmentos, que nos lo permitan hacerlo de manera más rentable. Entonces hay, por ejemplo, una vía, os decía desde el principio, para nosotros lo más importante es la membrana, ¿no? Hay una vía de investigación importante en la membrana, en conseguir que sigamos siendo la mejor membrana del mundo, ¿no? Porque esto es lo de siempre, o sea, ahora mismo la podemos tener, pero como no persigas, no somos los únicos, o sea, hay otros grupos de investigación que están trabajando en ello, con membranas distintas, y bueno, puede llegar un momento en el que tecnológicamente te superen, entonces necesitas continuar, digamos... Sí, todavía hay mucho margen, ¿no? Hay todavía mucho margen de mejora, digamos, o sea, bueno, saber lo que no sabes, ¿no? Como esto de saber lo que no sabes. Entonces todavía hay, ¿no? Entiendo que mucha fase investigativa de descubrimiento, entonces claro, todavía hay mucha margen de que otros puedan... Totalmente, totalmente. O sea, daros cuenta también que H2Site es una empresa, o sea, nos gusta decir que somos una empresa de ciencia y tecnología, ¿vale? O sea, creo que estamos en torno al 25% de las personas que están en H2Site son doctores y otro 60% son gente con máster o lo que sea, ¿no? O sea, es gente muy formada que está investigando en continuar mejorando las soluciones que tenemos, ¿no? Y hemos invertido bastante en tener un laboratorio grande en las instalaciones que tenemos en Loiu para poder tener un poco todas las herramientas que necesitamos para continuar teniendo la mejor membrana del mundo. Claro, pero el punto de la mejor membrana, o sea, no es un mercado en el que vais a competir por precio de alguna manera, ¿no? O desde la ignorancia, siendo el hidrógeno algo tan caro, tan volátil, o sea, no sé si es porque no conozco el mercado, pero vamos, yo tendría reparo en gastar ahí, si me preguntas a mí. Bueno, depende de la escala a la que estemos hablando, ¿no? O sea, cuando empiezas a hablar de millones y un precio, una diferencia de €1 kilo te supone a ti millones de euros en precio, digamos, las discusiones son distintas, ¿no? Al final, toda la parte... El precio siempre juega un punto clave porque al final... Si estamos en mercados en los que los precios pueden ser altos, el conseguir reducir esos precios lo que te va a hacer es dar acceso a más mercado, ¿no? Entonces te da más volumen. Entonces todo lo que puedas ir avanzando en mejorar, que la membrana te dure más, tú vas a poder ofrecerle un servicio mejor y le vas a poder ofrecer que no se preocupe del suministro de hidrógeno en ningún momento, pues porque esto aguanta para siempre, imagínate, ¿no? O les vas a poder ofrecer eso, que al final tienes una solución que es competitiva desde el punto de vista de precio y estás sustituyendo algo que está haciendo emisiones. Cuando tú estás haciendo emisiones, tienes que pagar una serie de carbon taxes, de impuestos, que te puedes ahorrar. Entonces, al final... siempre hay una parte ahí de... Bueno, aquí un poco es la paradoja de las commodities, ¿no? Que es como, aunque sea algo que estamos hablando de algo súper complejo bueno, como decía, es súper complejo y complicado incluso hasta de entender,
la cuestión está de que como es algo que usamos todos los días, pues parece que todo el mundo está acostumbrado, o sea, la energía nos rodea, ¿no? Encendemos ¿no? Damos al interruptor en casa y tenemos luz. Claro, todo lo que hay hasta que la luz llega a casa, por ejemplo, que igual es lo que más, o incluso echamos gasolina en el coche, lo que sea, o ahora lo cargamos con baterías. La cuestión es que, paradójicamente, esto es un tema no es tanto igual el tema del precio, porque lo vas a usar y lo vas a gastar, sino cuánto me ahorro, ¿no? O sea, cuánto pago por eso, porque tengo claro que voy a pagar por eso, ¿no? Entonces aquí igual está más el precio, no es una cosa aislada que digas en absoluto, sino en función de comparado con otras soluciones, ¿no? Entonces va un poco por ahí la... Sí, y que en algunos casos es la única manera también que tienes de llegar a una solución de sustitución de un combustible fósil. Os comentaba antes, ¿no? El tema este del amoníaco on board, ¿no? Para los barcos. El transporte marítimo, yo creo que es en el entorno del 3% de las emisiones del mundo de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque utilizan diésel o gas natural licuado. Entonces, no puedes poner una planta solar en un barco, no puedes poner, no sé, o sea, piensa en cómo electrificas un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, les estás dando una alternativa, ¿no? En la que poder trabajar. Si eres competitivo desde el punto de vista de coste, que igual no tiene que ser, y al principio, como hablábamos, los subsidios juegan un papel ahí porque te ayudan tecnológicamente a desarrollarte para llegar a ese punto industrial que hablábamos antes de poder llegar a un producto estándar donde podamos ser más rentables y podamos bajar un poco el precio, te ayudan a llegar ahí. Y puedes ofrecer una cosa que es competitiva para que ellos puedan deshacerse, digamos, del diésel. Joder, pues Gorka, un poco para ir cerrando y no irnos de tiempo, nos has dicho un poco cuáles son los siguientes hitos. Siempre nos gusta, hacia la parte final, cerrar con, no sé si es una reflexión, un consejo, un aprendizaje que puedes llevar, igual en este caso, pensando más en una startup que tiene un proceso tan intensivo en capital, como has dicho, ¿no? Tan complejo. ¿Qué te gustaría haber sabido hace años, cuando empezasteis con H2 Site? Es una pregunta profunda, A ver, yo te diría que para nosotros ha sido clave, o sea, tomarnos toda esta parte de fundraising como un trabajo adicional, ¿no? O sea, al final lo tienes que ver desde el punto de vista de planificación y de ejecución como si fuera una parte intrínseca de tu trabajo. O sea, tienes que planificar muy bien con quién te quieres juntar, tienes que identificarles, por qué les puedes vender en cada una de las rondas, ¿no? O sea, qué es lo que buscan los inversores en una ronda inicial, qué es lo que buscan los inversores en una ronda serie A, serie B. Saber muy bien eso para poder adaptar un poco tus puntos fuertes a eso y que les haga tilín, ¿no? Desde el principio, y que, bueno, al final esa primera parte que es la de enamorar, ¿no? Digamos, al inversor con la solución, con el equipo, etcétera, pues saber un poco por dónde tirar, ¿no? O sea, que esa parte de planificación y ejecución para mí es algo que intuía, pero que desde luego es súper relevante. Después, que hay que ser flexibles, o sea, puedes tener una idea de cómo van a salir las cosas, pero esto es como o sea, todas las rondas de financiación en las que he estado involucrado han sido como una montaña rusa, ¿no? Ha habido momentos en los que parecía que te ibas a comer el mundo, ha habido momentos en los que parecía que todo se iba al garete. Hemos tenido también momentos increíbles, ¿no? O sea, desde el punto de vista de factores exógenos que no piensas que te puedan pasar, pero que te pasan. Bueno, ahí suelen decir que si un trato no está a punto de romperse en algún momento es que no es un buen trato. Sí, se suele decir. No sé si es porque se cuenta, bueno, una vez que ya lo has cerrado lo puedes decir más tranquilamente, ¿no? O lo dicen aquellos que lo han cerrado respecto a el ratio de los que cierras respecto a los que no, ¿no? Pero bueno, es lo que se suele contar, ¿no? Que siempre hay, si no está a punto de romperse es como que... Sí, no sé, igual, bueno, sí, es verdad, pero igual yo creo que todo el mundo debería un poco de
de coger una posición un poco menos maximalista, ¿no? Ahí yo creo que hay maneras intermedias de hacer las cosas sin llegar a ese punto, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, hay momentos en los que parece que todo se va, ¿no? Y incluso hay inversores pues, que requieren ciertas maneras de hacer, con préstamos convertibles en lugar de ampliaciones de capital, con tiempos, con, no sé, o sea, ahí tienes que saber adaptarte, ¿no? Y estar presto a que no sea una cosa que tengas fija en la cabeza, sino adaptarte. Entonces eso os diría planificación, ejecución, os diría flexibilidad, y luego os diría que el otro punto que al principio yo quizás no veía o no tenía tan claro es que hay que apuntar a las estrellas, o sea, hay que apuntar a lo más alto, ¿no? O sea, ir a por la gente que crees que de verdad te va a ayudar, a pesar de que esté en Estados Unidos, a pesar de que esté en la otra punta de Asia o en Europa, donde sea, ¿no? Quizás, hablamos al principio, igual muchas veces nos centramos en qué tenemos aquí alrededor y cómo podemos un poco utilizar esto, que está bien, pero que al final tienes que buscar lo que más encaja, ¿no? Desde el punto de vista de apoyo a tu crecimiento. Entonces yo te diría que ese es un poco el tercer punto que empujaría. Siempre busca los que crees que más te van a ayudar, ¿no? Genial. Pues Gorka, mil gracias otra vez por pasarte por el podcast y por compartir experiencia y conocimientos con nosotros. Muy bien, encantado y muchísimas gracias por la invitación. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital.